Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús. Reciban un saludo de la familia Pastoral Jiménez. Le damos gracias a Dios que nos da el privilegio de compartirles la palabra de Dios desde la comodidad de nuestro hogar para cada uno de ustedes con todo el amor, porque sabemos que nosotros como siervos de Dios queremos agradarle, queremos bendecirle, queremos servirles a cada uno de ustedes por el llamamiento que Dios nos ha hecho, no por nuestras obras, porque en nosotros no hay nada que podamos decir que es algo bueno, agradable, sino siempre, como decía el apóstol Pablo en la Biblia, por la gracia de Dios hemos hecho lo poquito que Dios nos ha permitido llevar a cabo. En este día quiero saludar a los hermanos de la iglesia Peniel. Quiero animarlos y fortalecerlos en el Señor con su palabra, porque estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de pandemia, donde cuando prendemos la televisión lo único que podemos escuchar son malas noticias. Podemos ver que los contagios en todas las partes del mundo están aumentando, donde podemos mirar que hay familias que han sufrido pérdidas, pero en medio de esto el Señor está con nosotros. Y si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estaba leyendo hace unos cuantos días la palabra del Señor cuando dice que debemos portarnos varonilmente. Y es lo que el Señor quiere, que nos fortalezcamos en Él y que creamos que Él, aunque las cosas parecen que no están bajo control, pero están bajo su control de Él. Quiero saludar a los hermanos que nos miran por medio de estos medios de comunicación, a nuestros hermanos que nos miran en el país de México, en los diferentes estados, en el estado de Veracruz, en el estado de Monterrey, Nuevo León, en el estado de Oaxaca, a mis hermanos y amigos que nos sintonizan alrededor de la gran ciudad de Los Ángeles. Reciban fuertes saludos y bendiciones de parte del Dios del cielo. En esta mañana Dios ha puesto en mi corazón a hablarles de un tema. Dice el tema que el Señor puso en mi vida: ¿por qué a veces Dios nos ignora? Muchos de nosotros hemos estado, quizás todos, en algún momento, por una ocasión, hemos sido ignorados. Quizás cuando fuimos pequeños, los que ahora somos adultos, en su momento quizás nuestros padres se enojaron tanto por algo que nosotros hicimos, que se enojaron con nosotros. Y quizás no nos querían dirigir la palabra, quizás no querían dirigirnos la mirada, estaban enojados, quizás nos mandaron, nos dijeron: hey, vete a tu cuarto y cállate. Como estaban enojados, quizás en su momento nos acercamos a nuestra mamá y le hicimos una petición y la mamá no nos respondía. ¿Por qué? Porque estaba enojada con nosotros. Fuimos ignorados. Quizás ahora en el matrimonio, ¿cuántos de nosotros hemos sido ignorados por nuestros cónyuges? Se siente feo que tu esposa esté enojada contigo, o tu esposo esté enojado contigo y sientes que ella te está ignorando. Pero ahora nosotros como cristianos, quiero llevarlos a la palabra de Dios en el Salmos número 66, versículo 18 al 20. Quiero llevarlos para que leamos la palabra del Señor. Si usted tiene una Biblia en su casa, acompáñeme. El Salmo número 66, versículo 18 al 20. Miren lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Vamos a orar. ¿Me acompañan a orar? Amado Dios, en esta hermosa mañana te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, Señor, y las intenciones del corazón. Yo te pido, Dios, que traigas bendición, Señor Dios, con tu palabra a la vida de cada una de las personas que están mirando, que van a mirar, Señor, este video, esta transmisión. Padre mío, yo te ruego que tú nos hables, Señor, porque necesitamos de que tú nos hables. Necesitamos, Señor Dios de la gloria, que tú nos dirijas, Padre. Seas tú hablando a través de tu palabra, seas tú ayudándonos,
porque sin ti nada somos, nada podemos hacer. En el nombre de Jesucristo te alabo y glorifico tu nombre, Señor Dios. Amén. Hermanos, nosotros que conocemos de Dios, a veces quizás también nosotros nos hemos preguntado esto. ¿Por qué Dios nos ignora o por qué a veces Dios no contesta nuestras oraciones? Como les decía anteriormente, es muy triste, se siente uno frustrado, se siente uno quizás en su momento desesperado, porque a veces no entendemos. Hay muchas razones, hermanos. El tema es muy amplio, el tema es muy grande, muy extenso para hacerlo en 40, 30 minutos que tenemos de transmisión. Hay muchas respuestas. Podemos ver que a veces nuestras oraciones no son contestadas de parte de Dios porque no ha llegado el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Por ahí hay una alabanza que dice que Dios no se adelanta ni se atrasa. Dios siempre llega a tiempo en el momento perfecto de Él. Quizás a veces no recibimos la respuesta de Dios o quizás no nos damos cuenta que la respuesta de Dios es un no a nuestra petición. Pero nosotros no podemos discernir o no hemos llegado a poder discernir el no de Dios. O quizás no lo queremos ver, no lo queremos aceptar. Pero cuando Dios dice no, es no. Y tenemos que ser humildes y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, consecuencias drásticas, difíciles, llegan a nuestras vidas. Otra de los motivos de que Dios no contesta una oración es que nosotros no estamos viviendo en iniquidad. Y el versículo que he leído en esta mañana es eso. El salmista del número 66 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es pecado. Iniquidad es hacer lo malo ante los ojos de Dios, ante los ojos de los hombres. Iniquidad es algo muy malo. Y el salmista dice: si yo hubiese vivido, si yo hubiese actuado, si yo hubiese hecho la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. En la Biblia, en el libro de San Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Quiero decirles, hermanos, que en este día me voy a enfocar en que Dios no nos ignora, que Dios nos ignora porque nosotros estamos viviendo en iniquidad. Y Dios dice la palabra que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios verdadero. En el Antiguo Testamento, cuando los hombres de Dios querían acercarse a Dios, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que estos hombres eran los sumos sacerdotes. Ellos tenían que tener una vida recta, íntegra delante de Dios, porque iban a entrar en el templo que construyó Salomón, iban a ofrecer sacrificios a Dios, pero ellos tenían que tener una conducta intachable. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. Porque Dios es un Dios verdadero. Porque dice la Biblia que en Él no hay pecado, que en Él no hay iniquidad, que cuando nosotros nos queremos acercar a Dios tenemos que vivir conforme Él dice y Él manda. Eso era en el Antiguo Testamento. El Señor pedía que el hombre fuera recto e íntegro de corazón. Y ahora en el Nuevo Testamento es lo mismo. Dios pide que en nosotros haya sinceridad, que no vivamos como cristianos una doble vida, que en la iglesia vivamos de una manera y en nuestras casas vivamos de otra. Dios quiere que nosotros, si nos acercamos y que si realmente nosotros queremos que Dios conteste nuestras oraciones, debemos vivir en integridad conforme a la palabra de Él. Me van a decir: ¿es difícil eso, hermano? Sí, sí es difícil, hermano. ¿Se batalla? Sí se batalla. ¿Por qué? Porque tenemos esta naturaleza. Porque tenemos estos deseos en nuestras carnes pecaminosos. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí,
Porque lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, lo hago. ¿Quién me va a poder librar de este cuerpo de muerte? Pero él estalla en alegría y dice, más gracias son dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que me ha librado del pecado y de la muerte. Y eso es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Quiero llevarlos en el libro de en el libro de Ezequiel. Quiero invitarlos a que vayamos en el libro de Ezequiel, capítulo 14. Quiero invitarlos a que veamos cómo el Señor nos habla en esta mañana. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 14. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Amigos que me escuchan, en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento podemos ver que Dios hablaba a través de sus profetas. Un profeta era un hombre escogido por Dios, que Dios se manifestaba a él, que Dios literalmente le hablaba, que tenían una comunión con Dios tan hermosa, que Dios les hablaba y les daba testimonio, les daba mensajes que ellos tenían que decir a su pueblo. En este caso era el pueblo de Israel. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos ver que el pueblo de Israel tenía esta bendición de que los hombres, Dios se manifestaba a los hombres y Dios les hablaba a ellos. Y en cierta ocasión, dice este pasaje, que vinieron unos ancianos a consultar al profeta Ezequiel. Querían preguntarle cuándo iba a acabar ese cautiverio, porque ellos estaban siendo cautivos, válgame la redundancia, en la nación de Babilonia. Ellos habían sido deportados, ellos habían sido sacados en la guerra de su nación, de Israel, habían sido llevados presos. Y ellos llegaban a Ezequiel y como se dieron cuenta que Ezequiel tenía una comunión con Dios, le fueron a preguntar, queremos que nos contestes esto, Ezequiel. Y dice la palabra de Dios que fueron los ancianos, los representantes de la nación de Israel. Dice la Biblia, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Se sentaron delante de Ezequiel y le dijeron, queremos que Dios nos responda estas peticiones. Pero quiero que notemos que inmediatamente vino palabra de Dios a la vida de Ezequiel y le dijo, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y pregunta el Señor, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Antes de que ellos hablaran, Dios ya le estaba dando la respuesta a Ezequiel. Dios ni siquiera se tomó la molestia de hablar con ellos. Inmediatamente le dijo a Ezequiel, ¿sabes qué? Diles tú, yo no quiero hablar con ellos. Mi rostro está de lado, yo no quiero mirarlos. ¿Por qué? Porque en el corazón de estos hombres había iniquidad, había maldad, había idolatría. En sus corazones de estos hombres, ellos vivían de una forma que a Dios no le agradaba, pero aún querían así tener el favor de Dios. Y esto no puede ser así. Hoy en día, hermanos, muchos de nosotros, en su momento, hemos también albergado un ídolo en el corazón de nosotros. El Señor es contundente cuando la palabra de Dios nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, que no te harás imagen del cielo, de la tierra o debajo de las aguas. No las vas a honrar, no te vas a postrar delante de ellas, porque solamente dice el Señor, yo soy Dios. Y el pueblo de Israel conocía los mandamientos. Hoy en día
Los hombres conocemos los mandamientos de Dios y Dios dice, no te hagas ídolos de madera, de talla, de oro, de plata, de cobre, de barro. No, porque la palabra de Dios dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Solamente hay un Dios verdadero, que no fue hecho de madera con las manos de hombre, sino que la palabra de Dios lo describe desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, que es el mismo. Por eso el Señor estaba enojado con los ancianos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos habían puesto en su corazón otros dioses. Y Dios no les iba a contestar. Hoy en día muchos hombres tienen dioses y no nos damos cuenta. Quizás muchos hombres, en lugar de llevar cuando trabajan su semana, su quincena, en lugar de llevar su dinero con su esposa para que coman sus hijos, van y se lo gastan en los casinos. Van y se lo gastan en las carreras de caballos. Van y se lo gastan en vicios. Y aman tanto esos vicios que no les importa que su familia, que sus hijos estén sufriendo de hambre con tal de satisfacer su necesidad, según ellos, necesidad. Hay otros hombres que aman tanto sus trabajos que no pueden dejarlos, que están atados a sus trabajos. Su esposa les dice, vamos, salgamos, no puedo, tengo que trabajar. Y han hecho de su trabajo un ídolo. Hay hombres que no se congregan en estos tiempos o que no atienden las oraciones o que no atienden. ¿Por qué? Es que estoy muy ocupado. Pero cuando tienen una necesidad, o más bien dicho, cuando tenemos una necesidad, queremos que Dios nos responda. Y la respuesta es la misma que el Señor le dio en aquellos tiempos a estos ancianos. El Señor les dice, en el versículo, dice, ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? ¿Acaso piensas que tú viviendo de esa manera, o pensamos que viviendo de esa manera, Dios nos va a contestar? Quiero decirte que no. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios quiere que nosotros nos arrepintamos de todos nuestros corazones, que dejemos esa iniquidad y que nos acerquemos a Dios sinceramente. Para que Dios nos escuche, para que Dios atienda nuestro clamor, tenemos que cambiar nuestras actitudes. El Señor era implacable en el Antiguo Testamento. El Señor decía en su palabra, el que hace pecado morirá por ese pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. A veces nosotros queremos que Dios nos conteste nuestras oraciones y tratamos mal a nuestras esposas. Queremos que Dios nos conteste, nos ayude en nuestros problemas y tratamos mal a nuestros maridos. Quiero decirte que esta mañana, Iglesia Peniel, que Dios nos dice, primeramente a mí como siervo, cambia tu actitud. Cambia lo que estás haciendo mal. Cambia lo que a mí no me agrada, dice el Señor, para que tus oraciones puedan llegar a mi presencia. El apóstol Pedro dice, estad bien con sus esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Vivamos realmente lo que predicamos. El Señor dice que debemos ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Porque Dios quiere un corazón sincero. Señor, es muy fuerte. Ahora, ¿cómo puedo cambiar? Quizás me puedes decir, hermano, he intentado cambiar, he intentado mejorar, he intentado dejar ese vicio, he intentado dejar quizás la pornografía, no he podido. Quiero decirte que el único que nos puede cambiar es el Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios. Porque dice la palabra de Dios que si el hombre se hubiese podido salvar por sí mismo, por demás vino Cristo a morir por nosotros. Quiero decirte que Dios sabía que nosotros no hubiésemos podido cambiar con nuestras propias fuerzas. No hubiésemos podido dejar los vicios que afectan nuestras vidas por nuestras propias fuerzas. Tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en el Calvario. Tuvo que enviar a su Cordero para que quitara el pecado del mundo, para quitar la iniquidad del corazón de los hombres. Aún el hombre más manso sobre la faz de la tierra que ha pisado, llamado Moisés, dice la palabra de Dios que en cierto día se enojó tanto que Dios tuvo que hablar con él
duramente. Dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado, pero aquí está la respuesta. La respuesta es Jesucristo. El único que puede cambiar, Él toca mi corazón cuando Él habla mi vida y me dice, aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Realmente cuando Dios nos dice, quiero que dejes tu ira, tu enojo, tu contienda, quiero que dejes de regañar a tu esposo, quiero que dejes de maltratar a tus hijos, quiero que dejes de hacer lo malo para que yo pueda escuchar tus oraciones. Ahora nosotros, Dios dice la palabra en el Nuevo Testamento que ahora nosotros, a través del sacrificio que Cristo hizo, Cristo murió y ocupó nuestro lugar en el madero, y Él cargó nuestros pecados y quitó el pecado del mundo y lo llevó en su cuerpo para que nosotros pudiésemos tener entrada al reino de los cielos, entrada al lugar santo. Solamente ahora por Cristo, usted y yo, Dios nos puede escuchar nuestras oraciones. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros pudiésemos ser pesados delante de Dios en una balanza, nosotros, su servidor, quedaría muy falto y avergonzado. Pero es por la gracia de Dios y la misericordia de Dios que ahora Dios nos escucha nuestras oraciones, atiende nuestro clamor. ¿Por qué? Porque ve en nosotros la justicia de Cristo, el amor y la misericordia de Dios. Tienes que dejar de hacer lo que no le agrada a Dios. Lo primero que debemos hacer es entregar nuestra vida a Cristo. La palabra que leímos dice que Dios no escucha a los pecadores. Tienes que reconocer que eres un pecador y tienes que pedir el perdón de Dios. Así hemos mirado en la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Si usted sigue leyendo el libro de Ezequiel, se va a dar cuenta que aún Dios les decía, pero si ustedes se arrepienten, si ustedes cambian su manera de vivir, si ustedes le dan la espalda a lo malo, yo me vuelvo a ustedes y yo los voy a ayudar y yo los voy a levantar. Lo mismo hoy en día. Quizás tú has caído de la gracia de Dios, quizás te has apartado de la gracia de Dios, pero hoy Dios te dice, si vuelves a mí, yo no te echo fuera. Cuando nosotros nos equivocamos, fallamos y andamos como aquel hombre, el hijo pródigo, tristes, pensando que Dios no nos va a perdonar, pensando que ya no somos dignos de que Dios tenga misericordia de nosotros. Quiero decirte que este hombre, que a pesar de que había perdido todo, que había malgastado la herencia de sus padres, que había vivido en iniquidad, a pesar de que se había corrompido de tal manera que empezó a comer lo que comían los cerdos, quiero decirte que él se volvió en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre, donde yo he sido rebelde, donde yo me salí huyendo, donde ya no quise. Volveré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra ti, he vivido en iniquidad, ya no soy digno de que me llames tu hijo, conviérteme, hazme como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que el padre, como miró que su hijo había vivido en iniquidad, se había vuelto, dice la palabra de Dios, que este padre, cuando miró a su hijo venir ahí a lo lejos en el camino, miró a su hijo, salió corriendo a recibirlo y lo abrazó y lo besó. Eso solamente es el amor y la misericordia de Dios. Dios dice, sí, yo no te miro. Cuando tú estás en pecado, cuando tú vives en iniquidad, mis ojos están puestos en otro lado, porque estás desobedeciéndome. Pero cuando tú vuelves y pides perdón a Dios de corazón y te acercas a Él, Dios dice, yo te voy a escuchar. Lo que leímos en el Salmo número 66 toca mi corazón y dice, mas ciertamente me escuchó Dios. Atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios. Cuando tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Atiende, dice, a la voz de mi súplica. ¿Por qué? Porque tratas de agradar a Dios. Porque no te justificas y dices, es que todos son así, todos lo hacen, no importa, ¿qué tanto es tantito? Un poquito.
quiero decirte que ese poquito Dios lo mira. Y dice Dios, no. ¿Vas a equivocarte en el camino del Evangelio? Quizás sí. Lo más seguro es que sí, nos equivocamos, somos falibles. Pero Dios dice, si tú te arrepientes, si tú pides perdón e intentas, pero no caigas en eso de que, me equivoqué, pido perdón y ya. Me volví a equivocar, vuelvo a pedir perdón, porque eso es estar tratando de jugar con Dios. Y quiero decirte, amigo, que con Dios no se juega. Porque Dios es amor, sí, pero también es un Dios celoso, es un Dios fuerte, es un Dios de fuego consumidor, es un Dios, dice la palabra de Dios, que no puede ser burlado. Quiero invitarte a que tú cambies tu vida. Y me vas a decir, ¿y cómo le hago? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que entregues tu vida y tu corazón a Cristo. Porque tú lo puedes intentar cambiar por tus propias fuerzas, o quizás lo has intentado, o cada año lo intentas, pero vuelves a caer. Quiero decirte que tú necesitas el poder de Dios, necesitas el Espíritu Santo de Dios, necesitas a Cristo en tu corazón, para que Él, si tú le pides a Él, Él te va a cambiar. Él nos va a cambiar, Él nos sigue cambiando. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura de su Hijo, Jesucristo. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo? Yo te voy a ayudar con todo mi corazón, porque un día alguien me ayudó también a mí. Y Dios cambió mi vida, Dios cambió mi manera de hablar, Dios cambió mi manera de actuar. Dios es el que va a responder tu oración. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día, Señor, he escuchado tu palabra. Y tu palabra es clara. Tu palabra dice que tú no escuchas a los pecadores. Pero que si un hombre se arrepiente, Señor, y te pide perdón y deja sus malos caminos, tú no vas a desechar su oración. Padre, Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy un pecador. Reconozco, Señor, que me he equivocado miles de veces, pero te pido perdón, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo reconozco que tú viniste al mundo a morir por mis pecados y que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario por amor a mí mismo, Señor. Ten misericordia, perdóname, oh Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pido, Señor Dios. Amén. Si tú hiciste esta oración, quiero decirte que Dios te escuchó. Porque tú has reconocido y has pedido ayuda a Dios y has dicho, Señor, ayúdame. Y estoy completamente seguro que Dios ha escuchado tu oración. Quiero invitarte que nos dejes un comentario, que nos escribas en nuestro correo electrónico, que nos llames. La información está en nuestra página de Facebook. Toda la información ahí la puedes obtener. Tienes una petición, envía tus peticiones. Con mis hermanos de la Iglesia Peniel oramos los días martes, en la tarde, los días jueves estamos orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a salir de todas estas situaciones que estamos viviendo. La pandemia, todo eso. Hermanos y amigos, hermanos de Peniel, reciban saludos. Familia que nos escuchan, que nos miran, hermanos, compartan los mensajes de la palabra de Dios para que la bendición llegue a los corazones. Tienen unos amigos, envíen el mensaje. La palabra de Dios dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Es esa comunión que Dios quiere que tengamos. Pero tenemos que echar fuera los pecados. Tenemos que echar fuera las iniquidades para que Dios escuche nuestras oraciones. Quiero que reciban bendición de parte de Dios. Sean todos bendecidos, mis hermanos. Saludos. Sean, ¿verdad? Estamos en comunicación, manden mensajes, háblense y sigamos orando los unos por los otros. De parte de la familia Pastoral Jiménez, reciban saludos y bendiciones. Sean todos bendecidos. Mediante el Señor, el próximo domingo estaremos transmitiendo en la iglesia. Amén. Saludos, hermanos.